A todos. Como saben, ayer presentamos al Congreso en tiempo y forma la propuesta de programa económico para el 2011. Es una propuesta responsable y sólida y consideramos que es la mejor alternativa para enfrentar los retos económicos y de mejoramiento social que tenemos como país. Y todo esto sin poner en riesgo la estabilidad financiera de México. Como sabemos, el año pasado sufrimos los efectos de la peor crisis financiera desde la década de los 30. Gracias al esfuerzo de entonces, adoptamos una estrategia de finanzas públicas para el periodo 2010-2012 basada en un déficit público moderado, una reforma fiscal que aumentara la recaudación y un importante recorte al gasto público. Estas acciones nos permitieron mitigar el efecto de la crisis sobre el bienestar de las familias mexicanas y sentar las bases para una recuperación sólida y sostenida. La propuesta que presentamos ayer al Congreso continúa con estos esfuerzos. Primero, el año pasado se planteó un déficit sin inversión de Pemex de 0.7% del PIB. Para este año se reducirá al 0.3%, para finalmente restablecer el equilibrio presupuestario en el 2012. Alineado con lo aprobado entonces, el Gobierno federal propone un déficit de 0.3% para el año que viene. Como la recuperación en la actividad económica y en los ingresos ha sido consistente con lo estimado, estamos proponiendo la reducción del déficit público según se acordó. Asimismo, con objeto de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, se propone reducir el déficit total del sector público de 2.7% del PIB a 2.3% del PIB en el 2011. Segundo, el paquete económico no considera incremento de los impuestos existentes ni creación de nuevos impuestos. Y por segunda vez en esta administración no se estará presentando una miscelánea fiscal. Esto no se observaba desde el sexenio de 1964-1970. Tampoco contempla reducir los impuestos existentes. Por el agotamiento del yacimiento de Cantarell de 2004-2010, la plataforma de producción se habrá caído en alrededor del 24%. Esta reducción en la producción, acompañada de una caída en el precio del petróleo, equivalía a 173,000 millones de pesos menos de ingreso disponible para ejercer en 2010, es decir, 1.6% del PIB. Si el año pasado no se hubiera aprobado un incremento en la tasa de varios impuestos, la capacidad del gobierno en sostener el gasto para el combate a la pobreza, para dar acceso a servicios de salud y educación a todos los mexicanos, para hacer frente al pago de pensiones, para poder combatir de forma efectiva el crimen organizado, para poder tener mayor inversión en infraestructura, se hubiera visto inaceptablemente afectada. Asimismo, si el año pasado hubiéramos hecho frente a la caída permanente en los ingresos provenientes del petróleo con más deuda, hubiéramos corrido el riesgo de caer en una situación de endeudamiento insostenible que eventualmente nos hubiera llevado a otra crisis de origen interno como las ocurridas en 1976, 1982, 1986 y 1994, y nos hubiera podido colocar en una situación precaria como la que hoy en día están sufriendo varios países industriales en Europa. Si bien es cierto que la caída en la plataforma de producción está prácticamente detenida y tenemos una producción estable, para el 2012 aún esperamos una pequeña disminución adicional y, por tanto, es indispensable preservar el fortalecimiento de nuestros ingresos tributarios no petroleros. Tercero, las estimaciones de ingreso presentadas en el paquete económico están sustentadas en previsiones macroeconómicas que se encuentran alineadas con los pronósticos de diversos agentes y agencias en el país. Estamos revisando nuestra estimación de crecimiento para 2010 a 4.5%, consistente con la recuperación mayor a la anticipada en este año. Prevemos que la recuperación continuará en 2011 con un crecimiento de 3.8%. Con respecto a la inflación, nuestra previsión es consistente con el rango central de los pronósticos del Banco de México, lo cual implica que la inflación disminuirá de 5% en 2010 a 3% en 2011. Consistente con la estabilización reciente en la plataforma de producción de petróleo, esperamos que haya una caída moderada de 2.57 mil barriles diarios en 2010 a 2.55 millones de barriles diarios en 2011. Repito, una caída de 2.57 millones de barriles diarios a 2.55 millones de barriles diarios. El precio de la mezcla mexicana de petróleo de $63 por barril para 2011 se obtuvo a partir de la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada en 2006 por el propio Poder Legislativo.
Este mecanismo promueve una estimación responsable y cauta de los ingresos para evitar ajustes al gasto público debido a una caída en el precio del petróleo. Como resultado del marco macroeconómico descrito y de que se mantienen las medidas fiscales que se aprobaron en 2009, los ingresos presupuestarios totales tendrán un crecimiento de 3.9%, similar al crecimiento esperado de la economía. Los ingresos tributarios no petroleros crecerán 6.4% real y derivado de un precio de crudo ligeramente mayor al de este año y de mayores ventas internas, los ingresos petroleros aumentarán 4.5% real con respecto a lo aprobado para 2010. Este incremento es solo suficiente para que los ingresos petroleros se mantengan constantes como porcentaje del PIB al nivel aprobado para 2010, por lo que su nivel como porcentaje del PIB aún es menor en 1.6 puntos porcentuales del PIB a lo que se llegó a presupuestar para 2009. Estos aumentos en los ingresos petroleros y tributarios nos permitirán compensar el hecho de que los recursos provenientes de fuentes no recurrentes, como los fondos de estabilización que se están usando en 2010, no estarán disponibles en 2011. Cuarto, la evolución que se prevé para los ingresos, junto con la necesidad de mantener un marco prudente y responsable para las finanzas públicas, implica que debemos ser cautelosos en el crecimiento del gasto. Debido a ello, en el paquete se propone un aumento moderado de 2.1% real en el nivel de gasto total sin inversión de Pemex con respecto a lo aprobado para 2010. Cabe destacar que, como resultado de que estamos sustituyendo ingresos no recurrentes por ingresos tributarios y petroleros, las participaciones a las entidades federativas aumentan 6.8% real con respecto a lo aprobado en 2010, alcanzando niveles históricos en términos reales. El incremento moderado en el techo de gasto total, junto con el cambio en la composición de los ingresos de fuentes que no son participables hacia fuentes participables, implican que el incremento en el techo de gasto programable pagado sin inversión de Pemex crecerá 0.7% real. Quinto, este crecimiento del gasto refleja, además de la necesidad de seguir reduciendo el déficit público para regresar a una situación de finanzas públicas sostenibles, los esfuerzos de ahorro y eficiencia en el gasto de esta administración. En la última década se han hecho importantes esfuerzos con buenos resultados para cambiar la composición del gasto, logrando que una proporción mayor del gasto programable sea de inversión y menos de gasto corriente. Al interior del gasto corriente, el gasto en servicios personales ha caído de 44% a 32% en los últimos años. Asimismo, esta administración ha ajustado su gasto operativo de administración y de servicios generales para generar ahorros por 134,000 millones de pesos y estamos proponiendo para 2011 ahorros por 20,000 millones de pesos adicionales. Gracias a estos ahorros, el gobierno ha podido financiar importantes incrementos en infraestructura, seguridad pública y bienestar social. El proyecto de presupuesto que estamos entregando refuerza los avances en la política de ahorro y austeridad instrumentados desde el inicio de la administración. Asimismo, la propuesta de presupuesto de egresos promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas y mejora el control presupuestario con mecanismos como la cuenta única de la Tesorería de la Federación para el pago de distintos beneficiarios. E insiste en la necesidad de avanzar hacia una mayor bancarización de los programas sociales con el fin de poder dispersar de manera electrónica los diversos apoyos. Sexto, con el fin de atender las necesidades sociales, económicas y productivas del país y de los mexicanos, estamos continuando los esfuerzos para elevar la calidad en el gasto público, focalizando los recursos hacia programas con evaluaciones de desempeño positivas, así como hacia aquellos que están mejor alineados con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y sus distintos programas sectoriales. De este modo, estamos proponiendo una política de gasto público orientada a fortalecer la seguridad pública, consolidar el crecimiento económico e impulsar la generación de empleos, así como a promover el desarrollo social en un marco de responsabilidad con la finalidad de hacer más con menos. En materia de seguridad, los recursos para la Secretaría de Gobernación se incrementaron 9.6%, para la Defensa Nacional 13% y para la Marina 10.6% y para seguridad 28% en términos reales con respecto al proyecto aprobado para 2010. Para promover el crecimiento económico y mayores capacidades de las personas, la asignación propuesta implica aumentos reales para las Secretarías de Turismo en 33%, de Economía en 15%, de Educación Pública en 7.1%, de Salud en 4.2%, de Comunicaciones y Transportes en 4.7%.
Asimismo, se incrementan los recursos para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 7.2% con respecto al proyecto enviado en el año 2010, para el año 2010. Con respecto a las funciones de desarrollo social, el proyecto de presupuesto para 2011 prevé una asignación de 1.454 miles de millones de pesos, nivel similar en términos reales al aprobado en 2010, destacando los aumentos reales en seguridad social y de salud de 3.4 y 2.7 respectivamente. La inversión impulsada se ubicará en 622.000 millones de pesos para el año 2010. Ello implica que la inversión impulsada durante el periodo 2007-2010 será mayor en 44.4% en términos reales al observado en promedio durante el periodo 2000-2006 y mayor en 72% al observada en el año 2000. Por su parte, la inversión de Pemex aumentará de forma que ésta se mantenga constante como porcentaje del PIB al nivel aprobado para 2010. Los avances logrados han sido significativos gracias a un trabajo continuo y coordinado con el Poder Legislativo. Por nuestra parte, estamos en la mejor disposición de colaborar con los legisladores para seguir construyendo los consensos que nos permitirán mejorar el bienestar de todos los mexicanos y detonar el crecimiento económico de México. Estamos a sus órdenes.